Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde las noticias del corazón, los dramas y los romances de las estrellas turcas son el plato fuerte de cada día. Hoy prepárense porque les traigo una noticia que va a dar mucho de qué hablar, una bomba que sinceramente ni yo me esperaba. Y es que, como habrán leído en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, señores y señoras. La pareja que nos robó el corazón con su química explosiva en Erkenci, la pareja que todos amamos y por la que muchos todavía suspiran. Antes de entrar en detalles, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han seguido caminos separados desde que Erkenci llegó a su fin. Can se fue a Italia, donde ha cosechado un éxito tremendo, protagonizando proyectos de alto calibre y consolidándose como un galán internacional. Demet, por su parte, ha continuado brillando en Turquía, con papeles protagónicos en series y películas que la han catapultado a la cima. Ambos han tenido relaciones sentimentales públicas, Can con Diletta Leotta y Demet con Oğuzhan Koç, llegando incluso a casarse con este último. Sin embargo, como bien sabemos, el matrimonio de Demet no duró mucho, y hace poco ambos anunciaron su separación. Y es precisamente aquí donde la historia se pone interesante. Porque, amigos míos, los rumores sobre un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir han empezado a circular con fuerza en los últimos días. Sí, lo que oyen. Después de años de silencio, de vidas separadas y de nuevos amores, parece que el destino podría estar jugando sus cartas para volver a juntar a estos dos talentosos actores. Pero, ¿de dónde surgen estos rumores? Bueno, la verdad es que hay varios factores que han contribuido a alimentar la especulación. En primer lugar, después del anuncio de la separación de Demet, muchos fans, los más románticos, empezaron a expresar su deseo de verla de nuevo junto a Can. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Demet y de peticiones para que Can la contactara. La esperanza es lo último que se pierde, dicen por ahí. Era un clamor popular, una marea de comentarios en Instagram, Twitter, y hasta en foros de fans, todos unidos por un solo deseo, ver a Can juntos nuevamente. Imagínense la escena, miles de corazones latiendo al unísono, soñando con un final feliz digno de una novela turca. En segundo lugar, y esto es lo que realmente ha encendido la chispa, es que se ha filtrado información, no confirmada aún, ojo con esto, de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar en conversaciones para protagonizar un nuevo proyecto juntos. Así es. Al parecer, una importante productora turca estaría interesada en reunir a la pareja en una nueva serie que promete ser un éxito rotundo. La trama, según lo que se ha rumoreado, sería una comedia romántica con toques de drama, un género en el que ambos actores se desenvuelven a la perfección. Piensen en la magia que podrían crear, la chispa de Can, la dulzura de Demet, todo envuelto en una historia que nos haga reír, llorar y suspirar. Sería un éxito asegurado. Se habla de que la productora en cuestión sería Yapım, conocida por éxitos como Kara Sevda y Kukur, lo que le añade aún más peso a la noticia. Ahora bien, es importante recalcar que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Can, Demet ni de la productora. Todo esto son solo rumores, especulaciones y deseos de los fans. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que la cantidad de información que ha surgido en los últimos días es bastante significativa. No solo son los fans los que han estado hablando, sino también algunos periodistas de espectáculos turcos que suelen tener información de primera mano. Han soltado pistas sutiles en sus programas y columnas, alimentando aún más la hoguera de la especulación. Pero, ¿qué significaría esto para Can y Demet? ¿Estarían dispuestos a dejar atrás el pasado y darle una nueva oportunidad a su relación, tanto profesional como personal? Esa es la pregunta del millón. Recordemos que durante el rodaje de Erkenci, los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes. La química que irradiaban en pantalla era innegable, y muchos creían que su amor trascendía la ficción. Era evidente que había algo más que una simple relación de trabajo. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos espontáneos, todo apuntaba a que entre ellos había una conexión especial. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron nada, y con el tiempo, cada uno siguió su propio camino.
Se dice que la presión mediática y el constante escrutinio público fueron factores determinantes para que no formalizaran su relación. Ahora, años después, con una madurez diferente y con experiencias vividas, ¿podrían reencontrarse y construir algo nuevo? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla es algo que emociona a muchísima gente. Y no solo a los fans de Erkenci Kuş, sino a todos los amantes de las novelas turcas. Erkenci Kuş no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en América Latina, Europa y Asia. Can y Demet se convirtieron en íconos, en símbolos de la belleza, el talento y el amor verdadero. Además, hay que tener en cuenta el impacto mediático que tendría este reencuentro. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas turcas más populares y seguidas a nivel internacional. Su regreso a la pantalla juntos generaría una expectación enorme y sin duda sería un éxito de audiencia. Las marcas se pelearían por tenerlos como imagen, las revistas harían cola para obtener la exclusiva, y las redes sociales explotarían con cada foto, cada vídeo, cada declaración que hicieran. Sería la noticia del año. Pero más allá del éxito profesional, ¿qué hay del plano personal? ¿Podrían Can y Demet reconciliarse y darse una segunda oportunidad en el amor? Esa es una pregunta mucho más difícil de responder. Ambos han cambiado mucho en los últimos años, y es posible que sus prioridades y sus perspectivas de vida sean diferentes ahora. Can se ha centrado en su carrera internacional, viajando por el mundo, aprendiendo nuevos idiomas y explorando nuevas facetas de su talento. Demet, por su parte, se ha enfocado en consolidar su carrera en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para asumir roles desafiantes. Sin embargo, también es cierto que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y en los momentos más inoportunos. Y quién sabe, quizás el destino tenga reservado un nuevo capítulo en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Tal vez, después de todo este tiempo, hayan aprendido lo que realmente importa y estén dispuestos a luchar por lo que sienten. Tal vez hayan madurado lo suficiente como para superar los obstáculos y construir una relación sólida y duradera. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea solo un rumor infundado y que Can y Demet no tengan ninguna intención de volver a trabajar juntos. Puede que ambos estén enfocados en sus propios proyectos y que no tengan interés en revivir el pasado. O quizás simplemente no haya química entre ellos fuera de la pantalla. Pero como dije antes, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña posibilidad, los fans seguirán soñando con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Seguirán creando fanfics, editando vídeos, compartiendo fotos y expresando su amor incondicional por Candem. Ahora bien, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos artistas talentosos y exitosos por derecho propio. Ambos han trabajado duro para llegar a donde están y se merecen todo el reconocimiento y el respeto del público. Can ha demostrado su talento en Italia, aprendiendo italiano y adaptándose a una nueva cultura. Demet ha brillado en Turquía, protagonizando series y películas que han batido récords de audiencia. Ya sea que decidan trabajar juntos de nuevo o no, lo importante es que sigan haciendo lo que les apasiona y que sigan brindándonos momentos de alegría y emoción con su trabajo. Y nosotros, como fans, debemos seguir apoyándolos y celebrando sus logros. Debemos recordar que son seres humanos con sus propios sueños, miedos y aspiraciones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí las noticias del día de hoy. Una noticia que, como les dije al principio, es una bomba y que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Seguiremos de cerca las redes sociales, los programas de espectáculos y los portales de noticias para traerles la información más precisa y actualizada. Para resumir, hemos hablado sobre los fuertes rumores de un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto a nivel profesional como personal. Hemos analizado las posibles razones que han alimentado estos rumores y hemos reflexionado sobre el impacto que tendría este reencuentro en el mundo de las novelas turcas. Hemos hablado de los fans, de la productora, de la química entre ellos y de las posibilidades que se abren si deciden volver a trabajar juntos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su cariño.
Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que cada día me levanto con más ganas de traerles noticias frescas y entretenidas. Sin ustedes nada de esto sería posible. Gracias por formar parte de esta gran familia. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir deberían volver a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Creen que podrían reconciliarse en el plano personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta posible reunión. Compartan sus teorías, sus deseos y sus sueños. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles las mejores noticias del mundo de las novelas turcas. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Los quiero mucho. Que tengan un día lleno de amor, alegría y muchas novelas turcas. Ciao, ciao.